Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a los amigos que andan por acá. Vamos a platicar sobre un libro que acaba de llegar a las librerías, que acaba de salir, que yo escribí y que tengo la enorme fortuna de que Katia de Artigues, amiga, periodista, lo esté presentando conmigo esta tarde aquí en el Zócalo. Y bueno, quisiera que Katia comentara algo y ya después platicamos. Esta es una conversación. Bueno, buenas tardes a todas también, ¿verdad? Todos y a todas. Es un placer que Emiliano me haya invitado a arrojar esta botella al mar, como lo puso en la dedicatoria. Yo antes que nada quiero decir que yo cuando sea más grande quiero ser como Emiliano. La verdad, yo soy una reportera, los dos nacimos en Reforma, periodísticamente hablando, el periódico, y nos fuimos de ahí por diversas razones, aunque similares. Y el camino que él describe en la introducción de cómo fue llegando a cosas que jamás pensó hacer, me causa una enorme envidia y admiración, porque es uno de estos pocos periodistas, aunque sí son una generación además importante, muy interesante, de periodistas devenidos en cronistas que retratan la realidad de una manera profunda y con una involucración personal fuerte, que se nota en los textos a pesar de que no utiliza tantos adjetivos, pero sí las descripciones son al mismo tiempo hermosas y aterradoras de la realidad que vivimos hoy en México. Me encanta el título, es parte de un poema, eso también lo aprendí a leer el libro, pero también me parece muy acertada desde la portada, no sé si la ven bien. Es una piedra hermosa, de la cual pues nace una flor, un cactus. Y es que pese a las terribles crónicas que aquí hace Emiliano, terribles en el sentido de lo que retratan, no terribles por su escritura, claro, pues al final de todo sí hay un dejo de esperanza, hay una esperanza de que hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos hombres luchando porque este país salga adelante, porque se haga justicia, que trabajan todos los días, ya sea en la búsqueda de sus familiares, desaparecidos de Centroamérica que vienen acá, que es una de las crónicas muy bonitas y terribles al mismo tiempo, o la lucha constante de los familiares de los mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos que no cejan en pedir pues solamente justicia, que es el derecho a la verdad, que se desentierren estos cuerpos, que se haga responsable a alguien. El diagnóstico que aquí retrata Emiliano, pues habla de unas enormes complicidades de gente que está ahora en el poder y que debemos de tener la suficiente memoria como para saber quiénes son y exigir cuentas. Yo soy una convencida de que a pesar de que las cosas están muy mal en el país, la única salida, muchas gracias, será una ciudadanía mucho más comprometida. Y aquí me gustaría hacer una acotación. Yo creo que los periodistas somos, antes que nada, ciudadanos. No nos podemos, digamos, hacer una higienización de lo que vivimos. No podemos dejar de tomar partido en temas como como la justicia, como el respeto a los derechos humanos, y es algo que Emiliano lo hace además, me parece, de manera magistral a través de estas crónicas, que se nota al leerlas que no solamente tienen una enorme pasión, sino muchísimo trabajo detrás. No solamente en acercarse a las víctimas, en reportear los datos duros, en escribirlas, sino también en una cosa que me encanta y me parece un sello muy de Emiliano, en el respeto total al lenguaje en el que fueron dadas las entrevistas, ¿no? Que es algo que
como lectora a uno la acerca mucho más en ese respeto, en no corregir aparentes errores de ortografía o de manera como hablan víctimas, personas, luchadores, y que al contrario nos acerca. Pero yo al leer la introducción, ya voy a dejar de hablar yo, porque yo más bien quiero que esto sea exactamente un diálogo, y pues si yo algo hago más o menos es las entrevistas, ¿no? A mí más que hablar, me gusta escuchar a los otros hablar. Entonces, pues les voy a hacer unas preguntas para que Emiliano nos comparta cómo fue la creación de este libro, ¿no? Primero, Emiliano, no sé si me quieras decir y balconiemos a este ejecutivo de Reforma que te regañó porque te dijo que tus textos, ¿cómo te atrevías a intentar hacer literatura con el periodismo, y que fue una de tus salidas de Reforma? Es algo a lo que nos enfrentamos los periodistas de México todos los días y quizá del mundo, ¿no? Pero dime, en tu perspectiva, además de que si quieres balconear o no al directivo, ¿está peleado una cosa con la otra? Muchas gracias, Katia. Y antes de responder la pregunta, nomás quiero, agradecerte a ti que estés aquí, a todos los que vinieron, también a la Brigada para Leer en Libertad. Este es el tercer año consecutivo que estoy, ya sea presentando libros o en alguna charla, y me encanta que sea esta una feria en la calle, ¿no? Meter los libros a la calle, y además una feria que está metida en la realidad. Acaba de hablar aquí maestros disidentes. Ayer unos amigos presentaron un libro sobre los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, el libro no está exento a lo que está pasando. Eso me encanta, y por eso quería yo que Los Hijos de la Ira se presentara aquí primero que en otro lado, porque es un libro que trata también de hablar de la realidad. Te cuento, claro que sí, con mucho gusto. El directivo que me dijo que no confundiera periodismo con literatura es René Delgado. Y lo digo además con cariño y con gratitud, porque después creo que hemos logrado superar esa parte y ser amigos. Yo, sin embargo, pues sí, ahí sentí, como cuento en la introducción, un portazo en la nariz, porque yo creo que una de las luchas que ha dado la generación de periodistas de la que tú hablas es de considerar el periodismo como un género literario. Y yo creo que ahora sí que también nos ha ido que le dieron el premio Nobel a una cronista, ¿verdad? Svetlana Alexievich, que acaba de ganar el premio Nobel, es una escritora de la realidad, es una escritora de crónicas, y ya pues el Nobel está reconociendo que se puede hacer gran literatura con la vida de la gente. Yo, en efecto, no creo que haya una separación, ¿no? Puede haberla. La escuela gringa a la que ha seguido Reforma, la escuela gringa más ortodoxa, pues sí habla de contestar las 5 preguntas en el primer párrafo, la nota seca, la pirámide invertida, lo cual está bien. O sea, yo creo que el género de la nota está bien que esté así, pero no es la única manera de hacer periodismo. Hay muchos géneros, pues. Hay muchos géneros, y aún una buena nota es más de lo que diga un diputado, un senador, un gobernador, o inclusive una víctima, ¿no? Que eso puede ser lo que el periodismo fácil, simplemente transcribir una declaración. Y lo que nosotros hemos apostado es a contar historias, ¿no? A que la realidad es nuestra materia prima de trabajo, no es la imaginación. La imaginación entra solamente para ordenar esa realidad, para convertir esa realidad en una historia, descubrir sus claves, las claves de sus personajes, pero seguimos todo el rigor del periodismo, verificamos los datos, en fin. Yo creo que ahora lo que le podemos ofrecer a los lectores, y eso es en mucho lo que mi libro anterior, Ovejas Negras, y este libro, Los Hijos de la Ira, quiere hacer, es decirle a la gente que con la vida cotidiana, porque ni siquiera, o no solo las grandes noticias, se vale que con las grandes noticias hagamos grandes historias, con las grandes tragedias, con los desastres naturales, pero también con lo que pasa todos los días ahí enfrente, ¿no? Yo ahorita estoy escribiendo un libro sobre un barrio de Catepec, en donde digamos que no ha pasado nada, en el sentido de que pues no ha caído una bomba, no
no han ido a ejecutarlos, afortunadamente, pero que la historia de todos los días, que la vida de todos los días de un barrio de Ecatepec también sea noticia, también sea periodismo. Y esto, ¿cómo se logra? Pues a través del lenguaje, ¿no? A través justamente de convertir la vida de las personas en literatura. Entonces, yo sí creo que ha sido un esfuerzo que nos va todavía a llevar un tiempo meter el periodismo al canon literario, pero ahí vamos. Pues tú lo dices en la página 142 cuando empiezas el retrato de las golondrinas, los invasores, la construcción de las golondrinas, que es entiendo, un adelanto del próximo libro, ¿no? Sí. Hay una frase que escribiste que me encantó y que me parece que es al mismo tiempo, aunque sí hablas de grandes desastres como la plataforma de Pemex y cómo sobrevivieron todos los náufragos, que es un relato pues estremecedor, o Pasta de Conchos, o la muerte de Gregorio en Veracruz y la situación pues preocupante, alarmantísima de cómo los defensores de derechos humanos y periodistas en la primera línea de batalla, por así decirlo, de retrato de la realidad, viven sus vidas. Dices esto que me parece que engloba un poco también tu trabajo, que es... Y me gustaría que habláramos sobre cómo el periodismo ha dejado de verlo, un poco lo que acabas de decir. Dices, padecemos una centralización de la mirada. El país se representa higienizado de las penas y los sueños de millones de residentes periféricos. Sí hay una tendencia, ¿no?, a decir, no solo del gobierno federal actual, que a todos nos queda clarísimo, ¿no? Todo está bien, todo va bien, hombre, pues... Se tardaron 3 horas en dar la alerta sobre la fuga del Chapo, pues ¿qué más da, no? Señor, tenemos un hoyo en la regadera, digo yo que debería ser pues el equivalente mexicano a Houston, we have a problem, ¿no? Pero háblanos de esta centralización, que, o sea, además los periodistas chilangos somos de lo peor, ¿verdad? Creemos que México es el DF. Sí, justamente creo que la apuesta también de esta generación a la que creo que pertenezco y de esta generación de libros a la que pertenece. A ver, déjate interrumpo ahí. Descríbenos esta generación, quiénes son, cómo nacieron, cómo se volvieron amigos. Creo que es una banda generacional que va como del 75 al 85 en cuanto a fecha de nacimiento. Yo soy del 82, andamos saliendo de los 30, ¿no? O en los 30 saliendo de ellos. Y nos formamos en las redacciones de los periódicos, muchos en Reforma, porque Reforma es una muy buena escuela de periodismo, otros en Milenio, otros en Proceso, pero llegó un momento en el que ya las redacciones eran insuficientes, ¿no? Ya no, las historias que queríamos contar, justamente porque hay una agenda periodística que está concentrada en lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Presidencia, lo cual me parece muy bien que se cubra eso, pero pues no es lo único, y yo diría, ni siquiera es lo más importante. Esa es en mucho la centralización de la mirada, no es solamente una centralización geográfica, sino que además de que es geográfica, es una centralización política, es una centralización socioeconómica, ¿no? O sea, cubrimos a los que suponemos que tienen algo importante que decir, aunque digan pues obviedades o burradas. Exactamente. Entonces, yo creo que sí hubo una inquietud de una generación de decir, bueno, ya hicimos esto, ¿no? Bien o mal, ya cubrimos, yo pasé por el Congreso, pasé por la Secretaría de Gobernación, pasé por la Presidencia de la República, ya contamos esto. Ahora, ¿qué más? Porque esto no basta para entender al país. Y no basta para entender a un país que está cambiando de manera aceleradísima. O sea, cambiando en los medios, por un lado, en el sentido de que los medios se hicieron chiquitos, se adelgazaron, ¿no? Porque hay, eso lo sabemos todos, pues una crisis, y una crisis de modelo de negocio. Los periódicos ya no están siendo negocio. Entonces están reduciendo personal, están reduciendo planas, y entonces dejó de haber espacio, ¿no?, para escribir, y cada vez están mirando más a la política. Entonces no hubo más
que salirnos de algunos periódicos, convertirnos en freelance, irnos a las revistas y en mucho descubrir el género del libro, ¿no? Como un vehículo para publicar historias más largas. Eso por el lado del cambio en los medios, pero por el lado del cambio en cómo nos aproximamos a un país, y esto me interesaba mucho contarlo porque este libro también son 10 años de experiencia periodística. De repente hay un momento en el que a mí me dicen, llegando a una cobertura, la nueva instrucción del periódico es ponerte un chaleco antibalas, ¿no? Esto fue en Oaxaca en el conflicto de 2006 y ocurría que había escuadrones de la muerte, es decir, había gavillas de policías municipales que vestidos de civil disparaban al bulto en una marcha con el objetivo pues de que la gente ya no fuera a las marchas. Esa es la razón por la que nacen las barricadas en Oaxaca en 2006, para detener el paso de los escuadrones de la muerte. Pero entonces llegó el momento en el que cubrir una marcha significaba que te podía tocar un balazo, y tal no era una exageración que un periodista estadounidense, Brad Will, pues lo mataron. Entonces, este fue como que el primer indicio, ¿no?, de que había una descomposición y que nuestra aproximación a los problemas ya no iba a ser la misma, ¿no? El libro también trata de reflejar cómo en un principio, en el año 2006, 2004, que estaba Fox, vivíamos como que el auge de la alternancia, ¿no? Era una energía social difícil de parar y se podían decir muchas cosas. No es que el gobierno fuera mucho más abierto, es que no lo podía detener. A cómo la violencia de la narcopolítica, que es un concepto con el que tratamos de explicar la convergencia del crimen organizado y del crimen político, ahora hay muchos lugares del país a los que ya no se puede ir. Por eso es que la última historia del libro, lo que tiene que hacer, a lo que tiene que recurrir, es a ocultar el rostro, ¿no? Un poco apelando a Oscar Wilde, que decía, ponle una máscara y te dirá la verdad, porque hay lugares de la geografía en donde la autoridad civil está completamente confundida con el crimen organizado. No hay una línea que lo separe. Y claro que el testimonio más horrible de esto pues es Ayotzinapa, ¿no?, en donde hay una represión que no queda muy claro. Es una represión evidentemente política, ¿no?, pero no queda claro quién la hace, porque es igual el Estado siendo crimen y el crimen siendo Estado, ¿no? Entonces, trata también el libro de describir esa curva, y al final pues es una historia de una víctima de la narcopolítica que regresa para contar su historia, pero que para contarla necesita cubrirse el rostro, ¿no? Entonces no podemos decir su nombre. Más porque uno de los involucrados en su crimen y en su secuestro es ahora diputado federal. Es ahora diputado, ¿no?, electo el 7 de junio. Es ahora representante popular, del legislador. pueblo. Claro, entonces ahí se ve cómo la represión política y la represión del crimen se juntaron, ¿no? Entonces, sí, claro, el libro trata de contar esta euforia que duró poquito, ¿no?, y que empieza a terminarse cuando le dicen a uno, para cubrir una marcha ahora tienes que ponerte un chaleco antibalas, ¿no? Cosa que tú no hiciste, por cierto. Cosa que yo no hice de manera irresponsablemente. irresponsable. Tu mamá, que está aquí, estará de acuerdo, ¿no? Bueno, pero pasa por el retrato de las víctimas, ¿no? Yo creo que esa es gran parte de la lección, no solo de este libro, sino de muchos otros que se han escrito. Contra este discurso del statu quo, de los políticos, de los spots que te dicen ya chole, deja de quejarte, ¿no? Están las víctimas que se pasan años buscando a sus desaparecidos, o que están las víctimas que buscan años buscando justicia para un reportero o un defensor de derechos humanos. Digo, yo la semana pasada o a principios de esta yo no sabía si reír o llorar. Creo que hay que hacer un verbo que junte ambas. Cuando la PGR anunció que iba a dar un
un dinero a quien tiene información sobre la desaparición de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla, que desapareció nada más hace 41 años y que afortunadamente gracias a esos organismos internacionales que le chocan tanto a nuestro gobierno federal, pues bueno, se hizo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí, ahora obliga al país a dar muchas más garantías, aunque tengas que llegar a la Suprema Corte y bueno, muchas cosas. Pero las víctimas en este país están siendo escuchadas, están siendo verdaderamente retratadas, no solamente en libros, sino en los medios. Nos hemos vuelto insensibles como medios y como periodistas a lo que tienen que decir, a sus vivencias. Sí, totalmente. Yo, otra cosa que he visto es que pasamos de la consigna al rostro, ¿no? O sea, hasta hace unos años, en cualquier movilización, pues se da una consigna. Ahora son mujeres, casi siempre mujeres, también algunos hombres, que traen colgando del pecho el rostro de su hijo, el rostro de su marido, el rostro de su padre, el rostro de su hija, que desapareció, ¿no? O que fue asesinado, o cuando se viraliza la alerta por una desaparición, como en el caso de Goyo, es el rostro. O sea, así como para contar algunas historias hemos tenido que borrar el rostro, también las víctimas han tenido que abolir la palabra y solamente con el testimonio del rostro de la víctima dar la pelea, ¿no? Aunque esto también puede ser muy doloroso, porque me acuerdo cubriendo a las madres de los desaparecidos centroamericanos, había entre ellas una competencia por ser las primeras que bajaran del autobús para que esos poquitos segundos de la televisión, de los fotógrafos, las capturaran a ellas con el rostro de sus hijos y con un poquito de suerte salir en la tele, salir en un periódico y que de ahí alguien reconociera a sus hijos y les dieran alguna pista en dónde están, ¿no? Entonces, sí, así como este periodismo, digamos, mainstream está siempre escuchando lo que dice el presidente, el gobernador, el ministro de la Corte, este otro periodismo está tratando de escuchar lo que está pasando abajo. No nos damos abasto, porque vamos y hacemos el reportaje de una masacre y antes de que la terminemos de escribir o de publicar ya hubo otra, ¿no? Y sin embargo, yo diría que la apuesta tampoco es revictimizar a la víctima, o sea, tampoco es convertir la narrativa del país en buenos y malos, ¿no? Las víctimas también tienen curvas, las víctimas también, la violencia en algunas ocasiones los hace violentos también, también a veces sucumben a ser reclutados por el crimen organizado, no tienen de otra, ¿no? Pero lo que uno también descubre, y esto es una lección muy bonita que tengo yo de Ecatepec, de estar yendo a Ecatepec en los últimos 2 años y medio seguido a retratar un barrio, uno de los barrios más pequeñitos, más nuevos, quizá el más nuevo de Ecatepec, es que a pesar de la adversidad, la sobrevivencia o la resistencia lo que genera casi siempre es una moral mucho más recta, ¿no? No, al contrario, uno podría pensar, bueno, pues es que en condiciones más difíciles, pues es lo más normal o incluso justificable robar, ¿no? Reclutarse con alguna mafia. Y curiosamente no. Curiosamente lo que pasa cuando uno se acerca es que vence esos prejuicios, ¿no? Que el testimonio que te está dando la gente con su vida diaria es que justamente están resistiendo en una rectitud muy ejemplar y están luchando para que sus hijos tengan otras condiciones, que las van a tener más difíciles, ¿no? Porque el mundo y el país tienden a ser cada vez más precarias, pero dan la pelea. Pero dime, esta es una pregunta pues quizá un tanto difícil de contestar. ¿Es que los medios nos hemos vuelto insensibles
o que hay más intereses que jalan hacia otro lado que no retratar la realidad? Yo creo que hay una inercia, sí, de una costumbre, ¿no? Si uno observa, por ejemplo, el manual de periodismo con el que se han formado muchísimas generaciones de periodistas, que es el de Carlos Marín, es un manual que está escrito con mentalidad priista. O sea, él dice, el buen periodista es el que llega a tener grandes contactos o muy buenos contactos allá arriba en los palacios del poder para que le den tips, ¿no? Lo cual a mí me parece que está bien. En una época de transparencia, lo ideal ya es cada vez depender menos de los tips y cada vez más de la información pública, porque en una democracia la cosa es pública, ¿no? Pero bueno, entonces hay una idea desde la educación formal de los jóvenes y también en las redacciones, ¿no?, de que la voz que importa es la voz del que tiene un cargo. Entonces, así nos formamos todos, ¿no?, desafortunadamente. Y luego, claro, en una época en la que tener un periódico, hacer un periódico es cada vez menos un negocio, las distorsiones que entran para que haya publicidad. Del gobierno, que es el principal patrocinador. Del gobierno, que es el principal patrocinador, y también ahora de las empresas privadas, pues empieza a determinar muchísimo lo que estamos leyendo en las páginas de los periódicos, ya no se diga en los noticiarios de televisión, ¿no? Porque, y también así como en muchos lados del país ya no se puede distinguir entre gobierno y crimen, en muchas páginas de los periódicos ya no se puede distinguir entre noticia y publicidad, porque nos venden mucha publicidad disfrazada de noticia, ¿no? Entrevistas que hay que ir a hacer a modo y que hay que ir a publicar a doble plana con una gran foto. Tiene fotonotas, ¿no? De cosas bien raras, de un gobernador que inauguró quién sabe qué, sí. La foto enésima abrazando al presidente, en este lenguaje priista, ¿no? O sea, sí. Es que el priismo no es solamente del PRI. Del PRI, ¿no? Es un hábito, ¿no? Es una manera de entender la política en el régimen mexicano, presidencialista. El periodismo es lo que estás diciendo. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Cuántas veces lloraste al escribir este libro? Ay, pues esa es una pregunta dura, porque a mí no me gusta, cuando estoy entrevistando a la gente, cuando estoy en los lugares, a mí no me gusta llorar, pues, ¿no? Aunque a veces pues dan muchas ganas de quebrarse. Me gusta estar ahí y simplemente tratar de tener mis sentidos muy abiertos, pero lo que sí ocurre es que a veces 1 o 2 días después, una semana después, un mes después, que uno se toma un respiro después de regresar, de escribir, ¿no? Y sientes que de repente traes cargando dolores de mucha gente, ¿no? Yo soy afortunado y en mi vida no ha habido ningún desaparecido, ¿no? No he vivido una tragedia en mi vida, en la mía. Entonces, quizá nunca pueda entender lo que eso significa, lo que significa perder a un hijo, perder a un padre, y perderlo de una manera terrible, no saber dónde está, no poder enterrarlo, no saber ni siquiera si vive o muere. Pero, pues sí, uno de repente trae tal acumulación de historias, ¿no? Hay una historia que escribí recientemente que no está en este libro, está en el libro de Ayotzinapa que se presentó ayer aquí. En el ¿cómo se llama? Están de proceso, lo pueden comprar. Sí, es de proceso, se llama La Travesía de las Tortugas. Y bueno, a mí me tocó escribir las historias de los 3 jóvenes que fueron asesinados la noche del 26 al 27 de septiembre y de Aldo, que está en coma, ¿no? Con ellos ya no había duda de que estaban muertos, ya no había padres ni madres buscando un cuerpo, pero sí estaba esa pérdida terrible, con esa crueldad enorme, ¿no? Uno de ellos, Julio César Mondragón, pues le fue robado el rostro de una manera muy cruel, además fue desollado vivo. Entonces, pues uno trata de estar ahí, platicar con las madres y después escribirlo de la mejor manera, pero llega un momento en el que está uno en el cine, ¿no? Oyendo un concierto, en una conversación, y de repente, pues eso cae encima, ¿no? Y sí, la verdad es que
pues sí, hay dolor y uno tampoco, ni siquiera está preparado para dejarlo fluir también, ¿no? Para que entre y también salga. Uno trata de sacarlo escribiendo, pero no siempre se puede, ¿no? Hay un sedimento ahí en el alma. Como una suerte de catarsis, ¿no? Escribir, yo siempre he dicho que para mí es un mecanismo de defensa. Sí, de defensa, sí, pero... Psíquica, pues, personal. Sí, y de defensa también incluso política, ¿no? Porque también uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? Todo este esfuerzo, todo este tiempo. Y yo sí tengo una respuesta. Ah, pues a ver. Y la respuesta es que nuestra vida pública, nuestra vida social está construida de historias, ¿no? Sabemos lo que somos porque nos han dicho desde la primaria, ¿no? Que el señor cura Hidalgo y el señor Morelos nos hicieron la independencia y se construye toda una narrativa que nos da una identidad, y de esa misma manera en los periódicos y en la televisión se construyen narrativas que nos quieren dar una idea de país y una idea de quiénes somos. Es decir, contar historias no es solamente un asunto lúdico, literario, periodístico, también es un ejercicio de poder. Y yo por eso creo que cuando nosotros contamos historias, distintas historias, desde otras personas, desde otras perspectivas, contando las historias de las víctimas de abajo y no solamente los que toman decisiones arriba, estamos desafiando una manera de entender y de hacer el poder, ¿no? Quisiéramos, claro, tener los foros que tienen esas otras historias, tener nuestro propio spot de ya chole con tus reformas a lo mejor, ¿no? Pero bueno, tenemos los libros, tenemos algunas revistas, tenemos las redes sociales, tenemos los blogs para contar que este país no es solamente eso, y al contarlo también estamos enriqueciendo, también estamos construyendo otra identidad del país, ¿no? Entonces, sí, yo disfruto muchísimo escribir, ¿no? Lo primero, la verdad, y esto sí es una confesión, escribo por placer, me encanta escribir y me encanta que además el periodismo me permita o me obligue ir a conocer gente y a conocer historias que de otra manera en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, pues no estaría, ¿no? Yo estaría encerrado a lo mejor en una biblioteca, yendo de la biblioteca al cine, pero con el periodismo tengo que ir a Ayotzinapa, tengo que ir a Ecatepec, tengo que ir a Pasta de Conchos, tengo que ir a Oaxaca, y eso pues eso lo agradezco. Entonces, lo primero es una dimensión de placer, pero también hay una dimensión política ahí, ¿no? Hay una dimensión de decir, esta es una manera que tengo yo de combatir la narrativa que me quieren imponer, ¿no? Aquí hay otra narrativa que uno pone pues a disposición de los lectores también. Sí, sí, es absolutamente cierto. ¿Qué le recomendarías? Yo siempre que hago este tipo de pláticas, yo sé que las personas que vienen a presenciar una plática así en la presentación de un libro de Emiliano, pues dudo mucho que sean el público normal, ¿no? Pero yo siempre pienso en mi mamá cuando hago una entrevista y me pregunto, ¿qué podría yo decirle a mi mamá, que la verdad pues lee mis notas a veces, que le pueda dar como un poco de, digo, porque es maestra, se dedica a otra cosa, en fin, que le pudiera dar una luz sobre a qué debemos de ponerle atención hoy en el periodismo en México? O sea, me queda claro que está este grupo del cual formas parte, de periodistas que están comprometidos a contar historias, pero ¿qué recomendarías para hacer una lectura crítica del periodismo que se está escribiendo ahora, hoy? Bueno, afortunadamente creo que esta generación de cronistas, que tampoco surge de la nada, ¿no? O sea, de alguna manera somos aprendices desde el siglo XIX, ¿no? Desde Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, y en el siglo XX Vicente Leñero, Julio Scherer, y ahora nuestros maestros en edad y en generación, Juan Villoro, Alma Guillermo Prieto. Entonces, pues simplemente nosotros nos agarramos de esa misma liana, ¿no? Para seguir. Lo que yo estoy viendo es que cada vez hay más
jóvenes. Ahora, justamente en este libro sobre Ayotzinapa me enteré que yo ya no soy periodista joven, porque me encargaron el capítulo introductorio, ¿no? Yo dije, ay, pues, sí, como tú ya eres de los grandes, ¿no? Tengo 33 años, pero bueno, eso es una gran noticia, porque eso significa que los que tienen 20, 25, están haciendo lo mismo y lo están haciendo mejor, porque a su edad ya están haciendo lo que uno hace de 30 y tantos, ¿no? Entonces, pegó ese deseo, ese gusto, ya pegó, ya generó otra generación de cronistas, inclusive ahí nos ha beneficiado también la crisis española, porque buenos cronistas españoles jóvenes se han venido acá a escribir sobre México. Ahí está el que descubrió la masacre de Tlatlaya, Pablo Ferri, pues es español y no tiene 30 años todavía, ¿no? O sea, va bien el asunto. A mí me da tristeza leer los periódicos, ¿no? Porque los periódicos creo que están muy casados con la nota dura, con la nota de la política más tradicional. A veces ni dura, de la declaración, ¿no? ¿Perdón? A veces ni siquiera dura, sino de la declaración. Sí, claro. Le dijo bu, le contestó Claro, todo es como una comunicación entre grupos poderosos. De poder también. Sí, que ni siquiera está bien reporteado, porque una buena crónica política, pues uno la aplaude, ¿no? Es muy difícil escribir una buena crónica política porque hay que reportear mucho, hay que tener excelentes fuentes, y cuando uno la encuentra en un periódico, se siente feliz, ¿no? Pues creo que sí, le falta mucho. Yo tuve la fortuna de vivir un año en Londres y creo que de lo mejor de esa experiencia fue poder leer la prensa británica todos los días en papel. Digo, se puede leer en internet, pero leerla en papel, ver el diseño y ver cuáles son sus preocupaciones. Es una prensa imperialista, es una prensa que viene de una herencia de un imperio que tuvo pues colonias en Asia, en África, en el Caribe, pero que ya que no tiene colonias, sigue teniendo corresponsales allá. Entonces nos sigue contando lo que está pasando en la India, lo que está pasando en Bangladesh, lo que está pasando en muchísimos lados. Y nuestro periodismo es tan provinciano, ¿no? Miramos cuando mucho Washington, ¿no? Y nada más cuando tiene relación con la migración, lo cual, pues bueno, está bien, pero es muy poquito, ¿no? No sabemos ni siquiera lo que pasa en Guatemala, o lo sabemos muy de rebote. Pues sí, más que leer, yo espero que aquí o viéndonos en el streaming, que me dicen que ya cada vez hay más gente en el streaming, pues haya jóvenes periodistas, cronistas, que tengan esta ambición de al mismo tiempo mirar hacia abajo, ¿no? Y mirar hacia afuera, no solamente a México, también leer la prensa de otros países y ver lo que se puede aprender. Por ejemplo, las nuevas plataformas nos dan una cosa que se llama el webdoc, que es una cosa padrísima que yo tengo ganas de hacer, que es un reportaje en donde hay documental y hay datos y es en línea, entonces el lector lo puede ir navegando un poco como quiera, ¿no? Es como un rompecabezas que el propio lector arma con entrevistas en video, con audio, con texto. Entonces vamos para allá, ¿no? Y pues yo diría cualquier plataforma es buena, lo importante es pues que la mirada no esté viendo solamente a los que están tomando determinadas decisiones, ¿no? Y también el tiempo, ¿no? Quizá es una paradoja esta del tiempo, porque todo sucede, bueno, todo se comunica cada vez más inmediatamente. Antes tardábamos más en saber lo que pasaba en el país porque tenía que llegar el periódico impreso, que nada, en fin, ya me siento vieja decir yo eso. Y ahora, pues con un clic, ¿sabes? O puedes reportear lo que sucede aquí y allá. Tenemos las redes sociales, tenemos la tiranía fantástica para muchas otras cosas de los 140 caracteres de Twitter, pero lo tuyo es como, y eso es como la fast food, ¿no? Pero lo tuyo es como slow food, ¿no? O sea, son textos que vas, que vives, que reporteas, que sopesas, que reescribes para contar historias.
sí hay como dos como enormes tendencias ahorita, ¿no? O sea, y cómo utilizar las dos para tener esta visión de periodismo de contar historias. Sí, yo creo que este libro y otros libros del mismo corte le apuestan a un compromiso con cada historia, ¿no? O sea, aquí cada ¿Cuánto historia... tiempo te llevó reportear cada uno? Seguramente es muy distinto, pero para cada crónica, ¿qué? ¿En cuánto? Para cada crónica hay cuando menos 2 meses de trabajo a tiempo completo. En algunos casos hay 8 meses, ¿no? O sea, de ir dando seguimiento al asunto, de ir recogiendo una piedrita, otra piedrita, hasta ir armando todo el castillo. Sí, es una cocina muy a fuego bajo, ¿no? Que igual llega un momento en el que hay un deadline y te dicen pues a entregar. Sí, nunca, ¿no?, hay texto perfecto para nosotros, ¿no? Pero sí, ahí está puesta por el texto largo, el periodismo largo, el periodismo que puede detenerse a mirar, que puede detenerse a escuchar. Y es curioso porque, en efecto, cada vez es más probable que convivan estas dos formas, ¿no? A mí me encanta el Twitter, ¿no? No tanto para tuitear, porque yo creo que para tuitear hay que tener una mente muy rápida. Me encanta la gente que tiene sentido del humor y que se le ocurre el chiste de inmediato. A mí me tardo como 24 horas en tener una ocurrencia, entonces pues ya se pasó el trending topic. Pero sí para seguir lo que está ocurriendo en Twitter, sí me informo por ahí. Pero justamente Twitter nos puede llevar a estas grandes notas también, ¿no? O sea, yo tengo periódicos y revistas que me permiten reservarme los textos largos y ya en la nochecita, el fin de semana, me los leo con toda calma. Y creo que también es una apuesta a que el lector no solamente es un lector flojo, rápido, de 140 caracteres. Cuando uno escribe un buen texto largo, y a mí me ha pasado con algunos, no con todos, ¿verdad? Ojalá, pero con algunos textos que se arrojan a las redes sociales, y te das cuenta que una persona leyó 40 cuartillas del texto, ¿no? Y te comentó una cosa que está a la mitad en el área de comentarios y dices, sí se puede, ¿no? Nomás no hay que desconfiar de la capacidad de los lectores. Sí, yo sí creo que estamos leyendo más. Pues sí, claro. No, a lo mejor en dosis más pequeñas, pero que además un texto bien escrito siempre te va a atraer. Y escribiendo si lo cuentas más. bien, sí. Escribiendo más también. Emiliano, ¿tú te imaginaste tu vida así? ¿Yo qué, perdón? ¿Tú te imaginaste tu vida así? Ah, no, claro que no, por supuesto que no. Cuéntanos un poco esa historia. Cuando te ves aquí presentando Los hijos de la ira, las víctimas de la alternancia mexicana, después de 10 años de estar aquí, ¿cómo llegaste aquí? A mí el periodismo me cambió la personalidad y eso yo lo agradezco mucho. Yo era una persona muy tímida. Yo nunca me hubiera imaginado hablando ante más de 2 personas. Yo pensaba que me iba a pasar pues más bien en trabajo más de escritorio, de editor, no sé, una cosa como personaje más de Kafka o de Henry James, ¿no? Como Bartleby en una oficina y robándole tiempo a la oficina para escribir poemas o cosas que no se iban a leer. En fin, tenía esa idea de mí cuando era más chico. Y por casualidad un día vi, lo que sí fui desde el principio, desde muy chico, fue lector de periódicos, gracias a que hubo periódicos en la casa, bueno, y lector de libros también. Entonces, ¿qué leías? ¿Qué periódicos leías? Pues en aquel entonces, primero me acuerdo que había el Excelsior, que aún en la etapa de Regino, era un periódico que tenía una ambición cosmopolita. Sí tenía corresponsales en Moscú y en Estados Unidos y en Sudamérica, ¿no? Entonces, había ese periódico enorme, lleno de letras que te decía, leías una nota y luego pase a la página 24 y luego pase a la página 63, ¿no? Sí. Entonces había que navegarlo así, se acababa la mesa llena de hojas. Entonces Excelsior un rato y después vino esa bocanada de aire fresco que fue el 1+1. Ya estamos hablando de la prehistoria, ¿eh?
El 1+1. Mira, si tú ya eres de los viejos, yo seré qué dinosaurio. Chinga. El 1+1, que en sus primeros años fue excelente, y luego evidentemente La Jornada, ¿no? Que fue un gran periódico, cuando lo hicieron intelectuales de primer nivel durante muchos años. Entonces estaba en los periódicos. Después, esto hay que reconocerlo siempre, El Financiero tuvo un gran momento. Estaba ahí Katia de Artigues, estaba Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Bueno, hubo una época muy bonita El Financiero, y además era un periódico barato, costaba $2.50, me acuerdo, de los nuevos pesos. Y ahí yo lo compraba, lo leí en la secundaria, y luego empecé a leer Reforma. Y una vez viendo el periódico, en una de las hojas vi un anuncio que decía taller de verano de periodismo, ¿no? Yo trabajaba en el Fondo de Cultura Económica, lo cual pues ya era como empezar la vida que yo me había imaginado para mí, una editorial. Tenía de vecino de escritorio a un gran hombre que era Lichu Macero. Ay, qué privilegio, ¿no? Un gran privilegio, el hombre además más abierto, más cariñoso, más generoso, y con el que yo podía platicar todos los días, ¿no? Escribí un texto sobre Ali. Pero entonces vi el anuncio y dije, pues es verano, yo estaba estudiando letras, yo soy de letras hispánicas, y dije, pues no tengo nada que hacer. Entonces dije, pues aprender a escribir periodismo también. Y ya pasaron las 6 semanas y a todos nos repartieron la hojita rosa o como beige de la solicitud de empleo, pues todos las llenamos, ¿no? Y yo ya me fui y me hablaron, y tuve muy buena suerte porque justo de Reforma se estaban yendo gente que ahora son luminarias, como Daniel Izárraga, que descubrió la Casa Blanca, Marcela Turati, ¿no? Puros así, se estaban yendo. Y no tenían con quién llenar. Entonces, el subdirector, Roberto Samarripa, me invitó ahí a su escritorio y me dijo, oye, pues yo quiero que te quedes a trabajar aquí. Y me acuerdo que yo le contesté, ¿y de veras tú crees que yo pueda hacer este trabajo? Y me dijo, pues no sé, vamos a ver, ¿no? Total que me quedé, y pues ya son 11 años, 2 libros. Y sí, pues ahí ya aprendí a enfrentarme al otro, ¿no? Porque la gran cosa del periodismo Exacto. es enfrentarse al otro, es tocar una puerta y decir, soy fulano y quiero que me cuente quién es usted, ¿no? Quiero que me cuente su historia. Y antes del periodismo, pues yo nunca lo hubiera podido hacer, ¿no? Y ya con el periodismo, pues gané eso. Entonces sí siento que me cambió la vida. Bueno, y también además bueno, claro, el contacto directo con las personas, la confianza que tienes que generar con ellos. Yo siempre digo que cuando se da una buena entrevista, hay como una burbuja que se crea entre el otro y tú, ¿no? Que tienes miedo a veces hasta de moverte, porque sí sabes que en ese momento te están contando algo que quizá nunca le habían dicho a nadie, que quizá no lo habían reflexionado, que no habían tenido el tiempo incluso para pensarlo en voz alta, y tú eres ese testigo privilegiadísimo de ese momento, de esa persona que además se inscribe en un contexto histórico, ¿no? Sí, lo cual tiene también algo de hipnosis, ¿no? O sea, sí. Yo creo que las buenas respuestas siempre vienen como 10, 15 minutos, media hora, 1 hora después de que empiezas a hablar, ¿no? Que ya nadie se acuerda que hay una grabadora y una libreta, y que el entrevistado ya no está hablando su inconsciente, ¿no? Entonces ahí ya sale el verdadero yo, y sí, sale la franqueza. Ahora, eso implica tiempo, ¿no? Eso implica paciencia. Otra vez, el periodismo a lo mejor es una comida que se come rápido, pero que se cocina lento, ¿no? El buen periodismo se cocina lento, se requiere su tiempo. Y sí, a mí yo también, mi principal insumo es el testimonio, el recuerdo de los demás, pero también me gusta mucho
detenerme a ver expedientes, a ver libros, a ver lo que han publicado otros colegas, ¿no? Siempre citándolos, por supuesto, porque a mí me gusta que me citen y por lo tanto también me gusta citar el trabajo de los demás. Pero sí, claro, lo importante es pues ese momento que te regala una persona, ¿no? De su vida, que podría estar haciendo algo, podría estar ganando dinero, descansando, leyendo un libro, o vete a saber, y que te lo da a ti, y que, bueno, también hay que ser muy respetuoso con eso, ¿no? Muy cuidadoso. Una cosa que me enseñó también Roberto es, pues, mucho respeto a las fuentes, ¿no? Siempre. Y seguir leyendo, ¿no? No solamente las cosas que tienes que leer por chamba, sino otro tipo de recursos, de fuentes literarias. No me acuerdo en qué momento de tu libro dices, a mí me ayudó y me dio una enorme envidia de nuevo, ¿verdad? Porque a mí me ayudó en tal reportaje que en ese tiempo estaba leyendo tal y tal libro literario, ¿no? Sí, también el periodismo mexicano es un poco antiintelectual, ¿no? O sea, pensamos que no hay que estudiar, que simplemente hay que construir fuentes. Y no, pues, y sobre todo si apostamos a que el periodismo es un género literario, pues el buen periodista también es el que lee poesía, ¿no? El que se ha encontrado con Neruda, con Quevedo, con Góngora, el que ha navegado el Quijote, ¿no? Y que de alguna manera quiere subirse a lo que es contar una historia con palabras, porque usamos los mismos recursos que son las palabras. Entonces, sí, así como hay que escribir todos los días para nunca perder la costumbre, pues hay que leer, ¿no? Hay que leer todos los días, hay que leer literatura, hay que leer a Balzac, hay que leer a Kafka, ¿no? En fin, sí es más divertido de lo que parece. Sí lo es, porque además somos testigos muy privilegiados, ¿no? Y sí, se nota que en este libro, ahorita ya me subieron a decir que tenemos 5 minutos. Entonces, más bien me gustaría que me cuentes qué te ha dado este libro en particular, tu segundo hijo, ¿no? El primero es un libro del cual me llegó a mí por la editorial y me encantó, me lo devoré. Bueno, ya Emiliano y yo hemos hablado de nuestras respectivas historias muy diferentes con la Iglesia Católica, pero pues todo aquello que sea interesante, bueno, que toque la Iglesia Católica, a mí particularmente me toca profundamente por circunstancias que ya algún día ojalá contaré al presentar un libro sobre eso. Pero ¿con qué te quedas al ver a Los hijos de la ira? Los hijos de la ira es una recapitulación de 10 años de trabajo, ¿no? O sea, la primera página empieza con la primera vez que me enfrento a la violencia extrema en 2004, y el recorrido es a 2015. Son 9 historias donde hay guerrilleros, mineros, reclusos, poetas, periodistas, pero que también van contando 10 años de mirar un país, ¿no? Entonces, lo que yo quise hacer con este libro fue también tratar de contar este descenso del país hacia la narcopolítica y hacia la convergencia de la guerra sucia desde un testimonio muy personal, desde una mirada que me tocó a mí, que me toca a mí dar, porque me tocó a mí estar en esos lugares, la mitad o algunos porque me los asignaron, la otra mitad porque yo me envié, ¿no? Entonces, lo que hay ahí también es pues son 10 años de hacer periodismo. El otro libro, el anterior, Ovejas Negras, sí estaba muy especializado, ¿no? Sí era como mirar un nicho que finalmente es una élite de los defensores de derechos humanos de la Iglesia Católica en este país. Y aquí era también todo el otro tiempo que le he dedicado a pasarme días y semanas en pueblos, en pueblitos, ¿no? Llenándome de polvo, oyendo historias, también cuidándome, porque todos nos tenemos que cuidar al hacer esto.
pero lo que hay sobre todo pues es una... yo creo que Los hijos de la ira es mucho más un retrato de mi voz y de mi personalidad que Ovejas Negras, ¿no? Ovejas Negras sí traté de ser mucho más fiel sí. a lo que retratar a lo que era Alejandro Soralinde, Raúl Vera, Javier Sicilia, Pedro Pantoja. Aquí no, aquí es como yo me contagié, me contaminé en el mejor de los claro. sentidos, ¿no? Del dolor y también del amor y del coraje de los personajes del libro. Además que yo añadiría que tu introducción es una lectura, un análisis político también muy interesante. En estos 10 años tú viste, o sea, desde tu experiencia de reportero, de cronista, dices algo muy interesante. En el momento en que se acabaron las marchas, empezó a surgir otra cosa, las movilizaciones. Sí, también sí, claro, es eso, es el relato de los varios cambios del país vistos, ¿no? Desde un reportero. Por ejemplo, me acuerdo hace 8 años con 2 amigos muy queridos a quienes dedico el libro, Diego Sorno y Daniel Arrea. Alguna vez estábamos en mi casa, como ahora sí repartiéndonos el país, ¿no? Ajá. Entonces, pues uno se iba a Oaxaca a reportear la malaria, la otra se iba a reportear la pobreza extrema en Guerrero, y a los 2-3 meses, pues, o 4 meses, de repente uno estaba reporteando descabezados y otro desaparecidos. Entonces, eso que pasó, pues también tratamos de entenderlo, ¿no? Y de entenderlo desde una vivencia, desde una crónica. La introducción también es otra crónica, ¿no? Creo que ya llegamos Pero una crónica muy personal que además yo le recomiendo leer mucho. A mí me dejó claro muchas cosas que no había tenido como la distancia para verlos. Pues ya nos corren, chicos, ¿cómo ven? Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas felicidades, Emiliano. Muchas gracias a ti, Katia. Gracias a todos los que vinieron. A Los hijos de la ira. Cómprenlo. De algo tienen que vivir los reporteros dedicados que se dedican a esto, ¿no? Pues muchas gracias a Emiliano, a Katia. Aquí están los libros, aquí están Los hijos de la ira para quien lo quiera comprar y va a estar firmándolo. Ahora, pues para continuar con nuestro programa del Foro Eduardo Galeano, viene José Luis Zárate y Gerardo Porcayo.